ungido, a este hombre que hizo cosas asombrosas, a este hombre que tenía autoridad y poder. Y entonces en sus Biblias ustedes podrán seguir, no voy a estar leyendo todos los pasajes, pero sí quiero que ustedes tomen nota de ellos. Y vamos a empezar en Lucas 4, el versículo 18, en donde el Señor Jesucristo hace un anuncio acerca de este ministerio poderoso que Él iba a desempeñar. Se levantó en la sinagoga en Nazaret, donde Él radicaba. Y entonces, en el capítulo 4, versículo 18 de Lucas, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Señor Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo. Y esta unción del Espíritu es lo que lo capacitó para llevar a cabo su ministerio. Y este ministerio tiene que ver, por supuesto, con la predicación del Evangelio. Cuando Él empezó a predicar el Evangelio, cuando Él empezó a compartir las buenas nuevas, Él lo hizo con un poder y con una autoridad impresionantes. La gente que lo escuchaba decía: wow, este hombre predica con autoridad, no como los escribas, no como estos religiosos que estamos acostumbrados a escuchar. Este hombre tiene un poder y tiene una autoridad, y eso provenía del Espíritu Santo que estaba en él. También aquí el Señor está anunciando su ministerio como sanador, no solamente como salvador, sino también como sanador. Él es, dice aquí, el que viene para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos. Él viene a ejercer este ministerio increíble. Ahora, cuando Él está leyendo estas palabras, cuando Él está haciendo este anuncio impresionante, debemos de ver el contexto histórico de la nación de Israel. Han pasado 400 años de silencio, 400 años de sequedad, 400 años de religiosidad, 400 años en donde el Señor no hablaba a su pueblo, 400 años en donde el Señor no hacía milagros para bendecir a su pueblo, 400 años de sequedad. Entonces ahora van a ser interrumpidos de una forma gloriosa por este anuncio. El Espíritu del Señor está sobre mí, y esta unción poderosa se va a manifestar en la predicación y en la sanidad que va a traer para el pueblo de Israel en primer lugar. Ahora, he estado estudiando de diferentes aspectos de este ministerio de sanidad del Señor Jesucristo, y finalmente lo que les voy a compartir de una manera breve, dándoles un panorama ahora, es un estudio cronológico de cómo en los evangelios podemos encontrar este ministerio de sanidad, y consultando una armonía de los evangelios, entonces vemos el orden en que estas cosas fueron sucediendo.
La primera sanidad registrada en los evangelios se encuentra en el Evangelio de Juan, el capítulo 4, versículo 46. Esta es la primera sanidad registrada, que no quiere decir que haya sido la primera que ocurrió en el ministerio del Señor Jesús, y ahorita vamos a ver por qué, pero es la primera que está registrada en el orden cronológico. Juan capítulo 4, versículo 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos fueron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. El hogar de este oficial del rey en esta ciudad de Galilea estaba pasando quizá la peor crisis de su historia. Su hijo estaba enfermo y su enfermedad era grave, de tal manera que estaba a punto de morir. Una gran fiebre le atacaba. Y podemos imaginar, como padres que somos, muchos de nosotros, podemos imaginar la tristeza y la angustia en el corazón de estos padres. El dolor, el desvelo y las lágrimas. Inmediatamente, esta historia en el Evangelio nos lleva a enfrentar la cruda realidad de la enfermedad. La enfermedad que ha sido originada por el pecado y por la desobediencia de la humanidad, y que a raíz de esa desobediencia, entonces esta enfermedad ha venido para agobiar al hombre, para traer dolor, para traer tristeza, e incluso para traer la muerte. Hoy estamos nosotros con un corazón pesado, intercediendo por nuestro hermano Carlos, que está en el hospital, enfermo. Y cuánto daríamos nosotros y sus hijos y su esposa por verlo restaurado prontamente. Esa es nuestra oración y es nuestra fe. Pero él y cada uno de nosotros, porque quizá todos aquí hemos enfrentado la enfermedad en una manera o en otra, en un tiempo o en otro, todos nosotros hemos sentido el ataque de esta enfermedad en sus múltiples presentaciones, y hemos sentido el dolor y la angustia y el temor. No es ese el anhelo de Dios, no es ese el plan de Dios, no es ese el corazón de Dios para sus hijos. Aquí vemos un padre que ama a su hijo, y en la historia me parece como que el Señor Jesucristo lo pone a prueba, porque cuando este hombre viene para rogarle a Jesús que visite
su casa para sanar a su hijo, el Señor Jesús le dice algo raro. Le dice: oye, es que si no ven señales y prodigios, entonces no van a creer. Como que el Señor lo está regañando, como que le está diciendo: nada más por eso vienes a verme. Y luego la respuesta del Padre me intriga, porque el Padre no se pone a discutir: no, Señor, ¿cómo crees? Que quién sabe qué. Lo que el Padre hace es decirle: Señor. Y eso, primera palabra, es muy importante, porque lo que le está diciendo es que yo te reconozco, yo creo en ti, tú eres mi Señor. Y luego le dice: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. No tenemos tiempo ahorita para discusiones teológicas, que si señales o si no señales. Mi hijo se está muriendo y necesitamos que vayas y lo veas y lo sanes y nos des una solución a este terrible problema de la enfermedad. El corazón amoroso, implorando, rogando por su hijo. Muchas veces es una cuestión de amor, es una cuestión en donde nosotros necesitamos amar a nuestro hijo o nuestro esposo o nuestra esposa. Realmente necesitamos amarlos con un amor que nos impulse a buscar a Dios, a buscar al Señor para encontrar la respuesta a esa necesidad. Pero también es una cuestión de fe. Cuando nosotros venimos al asunto de la sanidad, hay muchos pensamientos inmediatamente: que si Dios sana a algunos, que si Dios sana a todos, que si se necesita esto, que si es porque pecó, que si es no sé qué. Hay muchos cuestionamientos alrededor de este tema de la sanidad. La cosa aquí que podemos ver es que es una cuestión de fe. ¿Por qué vino este oficial del rey a buscar a Jesús? Como les decía, aunque es la primera sanidad registrada en los evangelios, no fue la primera que ocurrió en el ministerio del Señor Jesús. Seguramente muchos otros, Juan lo dice, si se hubieran escrito todas las cosas que Jesús hizo o que Jesús enseñó, no cabrían en todos los libros del mundo. Seguramente que muchas sanidades habían ya ocurrido, de tal manera que cuando Jesús llegó otra vez a Galilea y pasó por Caná, este hombre vino a buscarlo, porque sabía que este Jesús, este que había sido ungido con el Espíritu Santo, este que había venido para predicar las buenas nuevas y para sanar a los quebrantados de corazón, él era el sanador, el que sana. Y entonces por eso lo vino a buscar, creyendo en él, llamándolo Señor. Y Jesús hace entonces algo otra vez extraño, porque aunque el hombre le está pidiendo que descendiese y que fuese a su casa para sanar a su hijo, lo que el Señor Jesús le dice: ve, tu hijo vive. Ve, tu hijo vive. El Señor Jesús no hizo lo que el hombre estaba pidiendo precisamente, pero dio una palabra. Y aquí está este asunto muy interesante. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y su casa debe haber estado a alguna distancia de camino, porque fue hasta tiempo después que encontró a sus siervos que le dieron las buenas nuevas. Y les dijo: ¿cuándo fue eso? Ayer a las 7. Y entonces él dijo: esa es la hora en que ayer Jesús me dio la palabra y yo la creí con mi corazón. Yo creo que Dios nos ama. Yo creo que Dios no quiere vernos enfermos. Yo creo que Dios ha hecho una provisión a través de nuestro Señor Jesucristo para traer sanidad a nuestras vidas, a nuestros cuerpos, aún a nuestras almas.
Y creo que necesitamos venir a buscar esa respuesta en nuestra vida en fe, creyendo la palabra de Jesús. Después, la mayoría de las sanidades que les voy a mencionar se encuentran en el Evangelio de Lucas, excepto una segunda que solamente se menciona en Juan, pero casi todas se mencionan en Lucas y en los otros evangelios paralelos, pero yo escogí Lucas para mostrarles esta relación. Lo que les voy a mostrar son las sanidades, los casos de sanidad que ocurrieron en la primera etapa del ministerio de Jesús en la zona de Galilea, en el norte de Israel, alrededor del lago, del mar de Galilea. En esa zona ocurrieron, por lo menos esas son las que encontré, 20 casos de sanidad en el ministerio de Jesús en el curso de un año. Son 20 casos que quedaron registrados en los evangelios y que nos muestran una y otra vez el propósito de Cristo, el corazón de Cristo, el deseo de Cristo, la voluntad de Dios para nosotros. Allí la podemos ver no con un testimonio aislado, sino con 20 testimonios tan solo en el primer año del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Lucas 4:31, vemos al Señor venir a esta ciudad de Galilea, en donde se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Y estando en la sinagoga, un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo empezó a gritar, empezó a clamar a gran voz: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Y lo que encontramos en esta historia es la autoridad y el poder de Jesús para sanar. La unción del Espíritu que había en él le había investido de una autoridad. Jesús, dice el versículo 35, le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Esta es una palabra de autoridad. Esta es una palabra que tiene que estar respaldada por el poder del Espíritu Santo. Él estaba ordenándole a este espíritu de demonio: cállate y sal de él. Y entonces el demonio derribó al hombre, lo derribó, pero no le hizo daño. Y todos se quedaron maravillados y se preguntaban: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y entonces toda la gente empezó a hablar acerca de este hombre de autoridad. Y eso es muy importante. En el último punto vamos a ver, en el caso número 20, cómo esta autoridad que el Señor tiene para sanar es impartida a sus discípulos. En tercer lugar, nos vamos a encontrar en la casa de Simón, capítulo 4, versículo 31. La suegra de Pedro, la suegra de Simón, estaba enferma en casa. Tenía, nos dice la Escritura, una gran fiebre. Y entonces le rogaron al Señor. Yo creo que Simón mismo estaba rogándole, y otros familiares seguramente estaban rogándole al Señor: Señor. Y me gusta siempre mucho esa historia porque normalmente hablamos de las suegritas como que un poquito somos un poquito duros a veces con las suegritas, tan lindas que son todas ellas, ¿verdad? Amén. Si hay suegras aquí, seguramente podemos dar testimonio de que todas las suegras son hermosas, lindas, preciosas. Y aquí está la suegra de Simón. Y si hubiera sido mexicano Simón, hubiera dicho: no, ya llévatela, Señor. Pero como no era mexicano, él rogó: Señor Jesús, mi suegra está enferma.
Y entonces dice la Escritura que se acercó a ella, inclinándose hacia ella, o como Mateo lo dice, tocó su mano, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó, y ella se levantó al instante, y le servía. Me gusta mucho, y por eso hice referencia a Mateo en este caso, de que tomó su mano, como que se acercó a ella ahí donde estaba en cama, y tomó su mano, la agarró entre las suyas, y entonces habló esta palabra sobre ella. El toque de la mano de Jesús, el toque de la mano del sanador por excelencia, es un detalle muy hermoso en este caso. Luego, en el capítulo 4, versículo 40, ahí quiero que lo señalen en su escritura, porque es un concepto muy importante. Al ponerse el sol aquel día, fíjense, al ponerse el sol, versículo 40, capítulo 4, al ponerse el sol, ¿qué dice? ¿Cuál es la siguiente palabra allí? Todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Ahí esa palabra clave es todos. A veces, como les mencionaba, hay muchas interrogantes en nuestra mente, en nuestro corazón. Si estamos enfermos, si un ser amado está enfermo, nos preguntamos, ¿será que Dios quiera sanarlo? No, es que quizá Dios solamente sana a unos y a otros no sé. Lo que vemos aquí es el corazón del Señor. Le trajeron todos los enfermos, y él se tomó el tiempo para poner su mano sobre cada uno de ellos y los sanaba. Yo veo eso como una demostración del deseo del Señor. Yo he estado con el hermano Philip, que ustedes conocen, y él le gusta mucho ministrar así a los hermanos y poner manos sobre él, sobre la gente. Y yo he estado con él, y ustedes saben que él es un hombre muy avanzado de edad, y en los últimos años, bueno, yo lo conozco hace 25 años y siempre ha sido igual, y aún en los últimos años, cuando ya su edad estaba muy avanzada, ese hombre se paraba y empezaba a orar por la gente. 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100, el número que fuera. Yo estaba a su lado porque me tocaba traducirle, y siempre admiré algo. Ese hombre viejo, avanzado de edad, estaba allí orando por la gente, poniendo sus manos, y parecía incansable, indestructible. No sé cómo describirlo, porque yo, que tenía, ¿como cuántos años menos? Tengo 30, vamos a decir 30 años menos. Se me doblaban las piernas, y él seguía orando y orando y orando, y yo decía, ya, por favor. Y si había algún lugar, yo me sentaba un ratito para seguirle, y yo le preguntaba, hermano, ¿qué hace usted? ¿Cómo puede estar orando por la gente hora tras hora tras hora? Yo no aguanto mis piernas. Y él me decía, es el Espíritu Santo, es la unción del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está fluyendo para ministrar, para sanar, dice, yo no me canso. Era una cosa admirable, y me recuerda esta ocasión, esta experiencia del Señor Jesús, porque dice que le trajeron todos, y él específicamente, dice aquí la palabra, puso sus manos sobre cada uno de ellos y los sanaba. Y los que tenían espíritus que
que les poseían. Entonces dice, con la palabra echó fuera a los demonios. Aquí cito otra vez la referencia de Mateo, la referencia paralela de Mateo, porque cuando Mateo refiere este acontecimiento en el capítulo 8, versículo 16 y 17, nos agrega un concepto muy importante. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. El profeta Isaías había hablado acerca de la obra redentora de Cristo, específicamente en el capítulo 53 de Isaías, y allí incluye esta faceta maravillosa del ministerio de Jesús, cuando dice que Él llevó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ahora avanzamos y nos encontramos en el capítulo 5 de Lucas, versículos 12 y 13, a un hombre lleno de lepra. Un hombre lleno de lepra. La lepra sigue siendo hasta el día de hoy una enfermedad terrible. Cuando Donnie tuvo la oportunidad de ir con el hermano Onésimo a la India, una de las cosas que hizo fue visitar una colonia de leprosos. Ellos están allá aislados porque ni siquiera sus familiares se acercan a ellos. Donnie nos contaba que cuando los familiares llegaban para llevarles comida, se las tiraban de lejos, así como si fuera un animalito allá en una jaula. Se las tiraban de lejos porque no querían acercarse a ellos. Es una enfermedad terrible que no ha sido desarraigada totalmente del planeta. Pero cuando este hombre, que dice aquí la escritura que estaba lleno de lepra, es decir, que no nada más era una mancha en su frente o una mancha en sus manos, estaba lleno de lepra, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Creo que Él está expresando el corazón de muchos de nosotros, porque hasta el día de hoy muchos de nosotros oramos de esa manera. Señor, si quieres. Señor, si es tu voluntad. Señor, si tu voluntad es que yo siga con esta lleno de lepra, pues me voy a conformar con tu voluntad. Pero si quieres, puedes limpiarme. Y yo creo que en muchas diferentes maneras eso expresa nuestro propio corazón, nuestra propia angustia y nuestra propia necesidad. La respuesta del Señor es wow, impactante. La respuesta del Señor es contundente. Dice que entonces el Señor, extendiendo la mano, lo tocó. Y esto es la primera cosa increíble que hace el Señor aquí. Tocó a un hombre lleno de lepra. Tocó a un intocable. Tocó a alguien que ni siquiera sus familiares más cercanos se atrevían a acercarse a unos metros de distancia. Pero Él se acercó, extendió su mano y lo tocó. ¡Qué demostración del corazón del Señor! No hay ninguna enfermedad, por fea, por difícil que ésta sea, que haga que el Señor se aleje. El Señor está siempre dispuesto para acercarse y para tocarnos. Y cuando le tocó dijo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Es una cuestión de voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Quiere el Señor o no quiere? La respuesta de Cristo no deja lugar a dudas. Él quiere
limpiar a este hombre. Él quiere sanarte a ti también cuando tú estás enfrentando un tiempo de enfermedad. En el siguiente caso tenemos a un hombre paralítico y está en el capítulo 5, versículo 17 en adelante. En esta ocasión el Señor estaba sentado y, como les digo, todo esto ocurre allí en las ciudades y en las aldeas de Galilea, alrededor del mar de Galilea, y estaba allí en una de esas aldeas y entonces estaba enseñando. Y venían gente de muchas aldeas de Galilea y hasta de lugares más lejanos. Y dice allí la Escritura, el poder del Señor estaba con él para sanar. Esto es el poder del Espíritu Santo. Esto es la unción que él había recibido cuando se bautizó. Y entonces había un hombre paralítico y este hombre paralítico era muy afortunado, muy bendecido, porque tenía amigos. Qué importante es tener amigos. En este caso, él tenía amigos. Como él no se podía desplazar hacia donde estaba Jesús, entonces sus amigos lo llevaron. Supongo que hicieron alguna camilla, supongo que hicieron con algunas cuerdas, alguna manera para transportarlo, no sé, y lo llevaron donde estaba Jesús. Sin embargo, el lugar estaba repleto. No había manera de entrar, tanta gente había allí que no había manera prácticamente de meter a su amigo paralítico hacia donde estaba Jesús. Y entonces ellos hicieron algo inusitado, porque se fueron al techo y dice la Escritura que hicieron allí un hoyo en el tejado y por allí hicieron descender a este hombre. Todas estas historias son increíbles, son asombrosas, son tremendas. Yo no me imagino qué haríamos nosotros si de pronto estuviera esto muy lleno y alguien se subiera al techo, empezara a arrancar primero unas láminas de esas que están llenas de goteras allá arriba, y luego quitando plafones, y aquí se nos empiezan a caer algunos plafones, y de pronto ver descender por allí a un hombre en una camilla. Como que sería una interrupción un poco drástica para la reunión. No sé qué haya hecho Jesús y todos los que estaban allí con él. La cosa es que eso es precisamente lo que hicieron. Y cuando entonces vio el Señor cómo bajaban en su lecho a este hombre y lo ponían en medio delante de Jesús, el Señor vio algo. ¿Qué es lo que vio el Señor? Dice versículo 20, al ver la fe de ellos. Yo creo que si lo estuvieran haciendo aquí en este momento, mínimo mandábamos a los diáconos, ¿no? Así que fueran, ¿qué están haciendo ahí? Están haciendo mucho escándalo. Pero el Señor Jesús no vio el escándalo, no vio el alboroto que estaban haciendo. El Señor Jesús tiene unos ojos especiales, así como unos gogles esos que tienen los militares para ver en la noche, que ven cosas que no se pueden ver con el ojo natural. El Señor Jesús tenía esa clase de ojos porque lo que Él vio fue la fe de ellos. ¡Wow! Los amigos de este hombre paralítico eran hombres de fe. Y esa fe los había impulsado a invitar a su amigo y a cargarlo y a llevarlo y a hacer ese hoyo en el techo. El Señor vio la fe. Es muy notable que no vio la fe de él, del paralítico, vio la fe de los amigos del paralítico, y entonces el Señor lo sanó. Primero, aquí hay una controversia porque lo primero que el Señor hace fue decirle, hijo,
¿Dónde estoy? Aquí estoy. El 20. Hombre, tus pecados te son perdonados. Y entonces los religiosos que estaban ahí alrededor empezaron a criticar, a pensar en sus mentes: este hombre está loco, este hombre blasfema. ¿Cómo se atreve a decir que perdona pecados? Eso es algo que solamente Dios puede hacer. Y entonces el Señor les pregunta: ¿qué cosa es más difícil? Decir: hombre, tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda. ¿Qué cosa es más difícil? Y entonces dice: para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene autoridad, tiene poder para hacer tanto lo uno como lo otro. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Yo no sé qué efecto está causándote escuchar estas historias. Yo sé que es lo que causó en todos los que estaban en esa casa. Dice que todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Recuerden que habían pasado 400 años sin que el Señor hiciera cosas maravillosas en medio de su pueblo. 4 siglos sin un mover poderoso de Dios. ¿Cuántos años tenemos como nación? Nosotros aquí en México, de la independencia, 1810, 200 apenas. Entonces tenemos que irnos casi hasta la fundación de Tenochtitlan, que fue en 1500 o por ahí. 400 años sin que Dios hiciera algo maravilloso en medio de su pueblo. Y ahora de pronto llega este hombre Jesús. Y este hombre Jesús empieza a sanar, empieza a hacer cosas hermosas, maravillosas, grandiosas. Pues con razón se quedaron asombrados, glorificando a Dios. Esto es el ministerio sanador de nuestro Señor Jesucristo. Al paso que voy, no voy a acabar estos 20, pero vamos. Aquí está la excepción de esta sanidad. No está en Lucas, está en Juan capítulo 5. En Juan capítulo 5, el Señor se acercó a este lugar donde había un estanque y había allí una multitud de enfermos. Y sucedía allí algo extraordinario, porque en ese estanque, el estanque de Betesda, de alguna manera, que no nos explica la Escritura cómo, empezó a suceder este milagro. Un ángel venía de tiempo en tiempo, dice la Escritura, y removía las aguas. Y dice la Escritura que el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Una provisión ahí que Dios había hecho en ese lugar. Y había allí, nos dice el versículo 5, un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, versículo 6, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Me impresiona mucho esa pregunta. Yo creo que esa es una pregunta que el Señor te hace a ti el día de hoy. ¿Quieres ser sano? A veces hay personas que no quieren ser sanas. Son casos extremos, pero existen. Esos casos en que alguien como que
aprovecha la situación de que está enfermo. Quizá en algún caso ocurre de que dice, pues es que cuando me enfermo, entonces me hacen caso, entonces me atienden, entonces se interesan en mí, me conviene estar enfermo, entonces quieren seguir enfermos porque es una manera en que disfrutan la atención de los que tienen alrededor. Hay algún caso así, de vez en cuando, pero en general yo creo que esta pregunta, ¿quieres ser sano?, es una pregunta que cada uno de nosotros necesitamos contestar y contestarle en una forma positiva. ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, porque entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. No sé cuánto tiempo tenía este hombre allí en ese lugar, y no sé cuántas veces oyó el alboroto en el agua, hizo el intento de levantarse, ir corriendo lo más rápido que él podía para tocar aquel estanque, y una y otra vez alguien había llegado primero. Eso manifiesta que había en él un deseo de ser sanado. Tenía 38 años de enfermo, 38 largos años padeciendo esa enfermedad, pero él tenía el deseo de ser sanado. Y entonces Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Esta es la pregunta que el Señor te hace. ¿Quieres ser sano? Después regresamos a Lucas y en el capítulo 6, ahí vemos a un hombre que estaba en la sinagoga que tenía la mano seca. Y era día de reposo y los religiosos siempre andaban buscando algún pretexto para molestar a Jesús y querían ver si lo sanaría siendo día de reposo. Y el Señor les da ahí una tremenda lección con una palabra de sabiduría, y lo que hace con este hombre, lo pone en medio y le dice, extiende tu mano, extiende tu mano. Eso como que me dice, y cada historia tiene una lección, y cada historia nos presenta un aspecto diferente de este ministerio sanador de Jesús. Aquí lo que veo como algo muy interesante es que muchas veces el Señor, en el proceso de sanidad en el que Él quiere llevarnos, nos va a pedir que demos un paso de fe. Este hombre pudo haber dicho, oye Señor, ¿cómo que extiende la mano? ¿Que no ves que llevo años con esta mano completamente inmovilizada? Pero el Señor le pidió, da un paso de fe, extiende la mano. Y al extender la mano, su mano quedó sanada completamente. A veces lo que el Señor quiere es que nosotros demos ese pasito de fe, creyendo en su palabra, creyendo en su sanidad manifestada en nuestras vidas. Luego en el capítulo 6 versículo 17, aquí se encuentra en un lugar llano y una multitud ha llegado para escucharlo. Vienen de Judea, vienen de Jerusalén, vienen de la costa de Tiro y de Sidón. Todos los lugares alrededor ya habían escuchado la fama de este hombre sanador, y entonces vinieron para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades. Y dice el versículo 18, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. No sé cuántas diferentes clases de enfermedad esta multitud sufría. Todo lo que nos dice la Escritura es de que ellos estaban buscando ser sanados de sus enfermedades, y el Señor Jesús, con el poder del Espíritu Santo, los sanaba a todos, a todos. Capítulo 17, la hermosa historia de el centurión que tenía un siervo a quien quería mucho. Y este
siervo estaba enfermo y a punto de morir. Y entonces el centurión primeramente manda pedir al Señor si él podría venir para orar por este siervo que él tanto amaba. Pero en el proceso la petición va cambiando hasta que el centurión manda palabra diciendo: Señor, ni es necesario que vengas, ni soy digno que entres en mi casa, solamente di la palabra y mi siervo será sano. Solamente di la palabra y mi siervo será sano. Cuando el Señor Jesús oyó eso, dijo: ni en Israel he hallado tanta fe. Un hombre que no es israelita está demostrando una fe mayor. Y eso le causó maravilla. Y al regresar a su casa, los que habían sido enviados hallaron que el siervo estaba completamente sano. Es la fe en la palabra que el Señor Jesús da. Es una cuestión de fe. Entonces, el siguiente caso está en Lucas 7, versículo 11. Allí el Señor está acercándose a esta pequeña ciudad que se llamaba Naín, y lo que vio allí fue un cortejo fúnebre. Había mucha gente que llevaban a enterrar a un joven. Era el hijo único de una mujer viuda. Y lo que el Señor Jesucristo vio allí fue una situación de tristeza, una situación de desesperanza, una situación sumamente difícil para esa mujer que no solamente había quedado viuda, sino que ahora estaba perdiendo a su hijo único, que seguramente era la esperanza de su futuro. Y aquí en el versículo 13 quiero que vean una palabra que es muy especial. Dice la Escritura: cuando el Señor la vio. Cuando el Señor vio a esta mujer viuda que iba a enterrar a su único hijo, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Para mí ese es el corazón del Señor. Un corazón compasivo. Un corazón que ve el dolor, un corazón que ve la tristeza, un corazón que ve la situación en que esa mujer y en que cada uno de nosotros podemos atravesar, y entonces hay compasión en él y hay esta palabra: no llores. Ha llegado a tu vida Jesús, el ungido, el sanador. No llores. Hay una esperanza y hay una luz que va a empezar a resplandecer en tu vida. Entonces se acercó al féretro y se detuvieron, y él dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y entonces el joven que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Me supongo que los que lo iban cargando se fueron corriendo, todos asustados, porque dice el versículo 16: y todos tuvieron miedo. ¿Y quién no? ¿Verdad? En una situación así, tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y decían también: Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya. En el capítulo 7, versículo 20, Juan el Bautista empezó a oír las noticias de todo lo que estaba pasando y envió a unos de sus discípulos. Cuando el Señor Jesucristo supo que Juan el Bautista había enviado a algunos de sus discípulos, hizo algo muy diferente. Ustedes recordarán en otra ocasión cuando Herodes lo mandó llamar y le dijo: a ver, pues haz algunas señales para que yo te crea. ¿Y qué hizo el Señor? No hizo nada, no hizo ninguna señal para Herodes. Pero aquí era una situación muy diferente. Era Juan el Bautista. Había mandado unos discípulos, y entonces lo que el Señor hizo fue que en esa misma hora sanó a muchos
de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y muchos ciegos recibieron la vista. Y entonces les dijo: ¿lo han visto? Ahora vayan con Juan y díganle lo que está pasando. Los cojos andan, los ciegos ven, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Aleluya. En el capítulo 8, me gusta yo creo que les va a gustar a ustedes también, porque aunque la mayoría de los pasajes habla de hombres, este pasaje habla de mujeres. Vean ustedes, Lucas 8, versículo 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, entre ellas menciona aquí a María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Entonces aquí tenemos a María, a Juana y a Susana, mujeres que habían sido sanadas y mujeres que habían sido liberadas, y mujeres que en gratitud servían al Señor con sus bienes. Capítulo 8, versículo 26. Aquí tenemos al endemoniado Gadareno. Este hombre había estado poseído de demonio desde hacía mucho tiempo, nos dice la Escritura, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este hombre estaba terriblemente afectado por una posesión demoníaca. Y el Señor Jesucristo da una palabra para su liberación. Y en el versículo 35 dice: hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Aleluya. Qué transformación maravillosa la que el Señor Jesús hace en la vida de todos aquellos que toca. Capítulo 8, versículo 40. Esta es mi historia. Es la historia de el principal de la sinagoga. Este era un hombre importante. Era un hombre de influencia. Era un hombre que era respetado. Y tenía una hija única, como de 12 años. Una pequeña, una princesita hermosa, seguramente su deleite. Todas las niñas son hermosas, maravillosas, pero esta era la única. Entonces era especialmente hermosa y querida, amada, pero se enfermó. Y entonces dice la Escritura que se estaba muriendo. Y este principal de la sinagoga, y ya conocen las ilustraciones cómo se vestía la gente en aquel entonces, y un principal de la sinagoga seguramente que tenía un aspecto muy, muy elegante, muy propio, pero entonces este hombre llega y se postra a los pies de Jesús. Se postra a los pies de Jesús. No le importó su renombre, su posición, su influencia, el qué dirán los demás de la sinagoga, si ya me van a quitar el hueso de ser el principal de la sinagoga. No le importó nada. Se postró a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque su corazón estaba en grande dolor por causa de su pequeña hija que estaba enferma. Y entonces se estaba muriendo. O sea, era una situación crítica, era una situación que requería de una atención urgente. Era de que manden la ambulancia y rápido a urgencias. Pero entonces llegó una mujer, y ya saben cómo son las mujeres. Son platiconas, son comunicativas.
¿no? Entonces llegó esta mujer y ella estaba enferma, tenía flujo de sangre, dice la escritura, durante 12 años, y ella había ido a todos los médicos, había ido al San José y había ido al San Vicente y había ido a todos, y dice la escritura que se había gastado todo lo que tenía y los médicos no pudieron ayudarla. Y entonces cuando oyó de Jesús dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Es una historia impresionante porque aquí está una mujer, 12 años de enfermedad, ya en la quiebra económica, seguramente con un cuerpo muy debilitado a causa de la hemorragia, seguramente que habrá sido un esfuerzo tremendo el que hizo para acercarse en medio de la multitud, para tocar el borde del manto de Jesús, pero lo hizo porque ella dijo: esta es mi única esperanza. Y cuando ella tocó, entonces la escritura dice que poder salió del Señor y ella quedó sana en ese mismo instante, y todo iba bien hasta ese momento para la mujer. Pero entonces el Señor se detuvo y dijo: un momento, aquí alguien me ha tocado, yo sé que poder ha salido de mí. Y la mujer se puso amarilla y se puso roja y se puso de muchos colores, porque dijo: ya me descubrió. ¿Y qué hace una mujer cuando está toda nerviosa? Habla y habla y habla y habla. Dice la escritura que le contó todo. Que le contó todo. Y entonces le dijo: sí, Señor, fíjate que fui al San José y el doctor allí, pues, y este me hizo otro análisis, y el otro me dijo no sé qué, y el otro me dijo que me tomara tal hierbita, y le contó todo. Y Jairo está ahí viendo todo eso, ¿no? Córtale, córtale, mi hija se está muriendo. Y después que le contó todo, quién sabe cuánto tiempo haya pasado, vienen de su casa y le dicen: ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Oh, sinvergüenza mujer, si tú no hubieras entretenido tanto al Señor, quizá Él hubiera llegado a tiempo. Pero hermanos, dice la escritura, versículo 50: no temas, cree solamente y será salva. Oh, aleluya. El Señor no llega tarde. El Señor quiere que se quite de ti todo temor. El Señor quiere que empieces a creer. Si tú vienes y me dices: a ver, yo estoy enfermo, yo estoy enferma, ¿me puede sanar el Señor? Yo te digo: sí. Yo no puedo hacer nada por ti, porque en mí no hay ningún don especial. No me pasó el manto nadie así famoso, nada. Yo todo lo que te estoy reportando aquí es que el Señor Jesús es el sanador, y que tú puedes acercarte a Él, y que tú puedes extender tu mano en fe y tocar el borde de su manto y ser sanado. Y que quizá si tu situación ha llegado al extremo en que ya pues es imposible, ya se murió tu hija, aún allí para el Señor no hay imposibles. Y el Señor te dice: no temas, cree solamente y serás salva. Interrumpamos esto un momento, por favor, pónganse de pie. Señor Jesús, como aquella mujer, hoy venimos en medio de la multitud. Como aquella mujer, quizá estamos nosotros sin esperanza, habiendo agotado todas las opciones. Quizá hemos incluso gastado mucho dinero buscando una respuesta para nuestra necesidad.
Y venimos hoy a ti, Señor.